Bueno, buenos días. Hoy vamos a dar un radiográfico que habla acerca de la vasculatura renal, lo que el radiólogo necesita saber. Fue un paper elaborado por los autores descritos en la parte inferior y fue un paper presentado el 30 de julio del presente año. En la parte inferior encontramos el DOI donde podemos acceder a la literatura. A manera introductoria tenemos que los riñones son unos órganos vascularizados que reciben entre el 20 y el 25% del gasto cardíaco, es decir, 1 litro a 1,2 litros por minuto. Dentro de las funciones que tienen los riñones es filtrar el plasma para mantener un equilibrio entre los líquidos y los electrolitos y asimismo regular lo que es la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En la parte embriológica, la parte vascular y renal se va a formar de una manera sincrónica hacia la tercera semana y la formación de esta va a tener tres fases. La primera es el pronefros, que es la formación de unos túbulos simples que empiezan a formarse a nivel de la tercera semana y estos van a tener una involución hacia la quinta semana para dar paso a la segunda fase, que es el mesonefros, que empieza hacia la cuarta semana en una parte más caudal al pronefros, y básicamente el mesonefro lo que es una formación glomerular primitiva, el cual va a estar irrigado por las arterias mesonéfricas que van a surgir de la arteria dorsal. Esta fase va a tener una involución hacia la octava semana, asimismo las arterias mesonéfricas, quedando entonces aquí una arteria renal principal. Y al hacer la involución pasamos a la tercera fase, que ya es el metanefros, que es la formación definitiva de la parte renal, ¿sí? Donde hacia la sexta o novena semana va a tener un ascenso los riñones desde la parte pélvica hasta su posición habitual, que es a nivel de T12 y L1. Cuando tenemos una falla sobre esta fase, lo que vamos a encontrar son todo lo que son los riñones etópicos y sus variantes anatómicas. A nivel del drenaje venoso, hay varias venas que van a formar un collar aórtico. Su parte ventral va a estar formada por las venas intersubcardinales y la parte dorsal va a estar formada por las venas supracardinales o subcardinales, ¿sí? Normalmente, ¿qué ocurre? Hay una involución del arco dorsal, quedando entonces el ventral, y es el que me va a venir a formar lo que es la vena renal principal. Pero cuando lo que sucede es una involución del arco ventral, quedando solamente el arco dorsal, me va a generar lo que es la variante retroaórtica, y si me quedan los dos arcos sin involución, lo que me va a formar es la variante de la vena circumaórtica. Bueno, recordar que las arterias renales van a surgir más o menos 1 a 1,5 centímetros por debajo de la arteria mesentérica superior. La arteria renal derecha va a nacer del borde anterolateral de la aorta, pasando por detrás de la cava, mientras que la arteria renal izquierda, va a surgir del borde posterolateral y bueno, se va a ir horizontal hacia el ilion. También esta arteria me va a dar irrigación a lo que es la cápsula renal y las glándulas suprarrenales. Internamente, la arteria se va a dividir en segmentarias, luego pasando las columnas de Bertin van a formar las lobares, luego las arqueadas y posteriormente las interlobulares, que son las que van a hacer la parte de la irrigación a nivel del glomérulo. En cuanto a lo que es la vena, principalmente el drenaje es también de adentro hacia afuera, empezando desde las interlobulares, pasando a las arqueadas, luego a las interlobales, luego las lobares segmentarias y luego la vena principal, para drenar la vena derecha sobre la cava inferior, y la vena izquierda también va pues, a drenar sobre la cava.
hay que tener en cuenta que la vena renal izquierda va a pasar entre la aorta y la mesentérica superior, y esta, a su vez, esta va a recibir el drenaje de lo que son las venas gonadales y también de las venas suprarrenales. Dentro de las variantes anatómicas tenemos que a nivel arterial se llaman supernumerarias y son los remanentes de las arterias mesofrénicas, donde las arterias accesorias van a ser las más comunes, con una frecuencia del 30% en los pacientes, y en un 10% de estos van a ser bilaterales. Estas arterias accesorias pueden surgir entre el nivel de T11 y L4, y básicamente pueden nacer de la aorta o de las ilíacas primitivas. También se pueden formar las arterias polares, las cuales solamente me van a irrigar una parte solamente de los polos renales. Y también existen las ramificaciones peridiales, que es una ramificación temprana de la arteria renal, más o menos a 1,5 centímetros del ósteo. Es importante tener en cuenta todas estas variantes anatómicas, principalmente en los pacientes que van a ser donantes a nivel renal, para poder, programar si se puede o no se puede hacer el trasplante. A nivel venoso vamos a encontrar las venas supernumerarias, que es la más común, se va a presentar con una frecuencia del 15 al 30%, y principalmente estas van a estar hacia el lado derecho, ¿sí? Dentro de la otra variante anatómica venosa está la círcuma aórtica, que va a estar en una frecuencia del 17%, va a afectar la vena renal izquierda, y aquí lo que hay que tener en cuenta es cuando se lleva o se va a llevar a cabo algún procedimiento quirúrgico, ya que si no se tiene en cuenta puede producir grandes hemorragias como complicación. Y tenemos la otra variante anatómica venosa, que es la retroaórtica, que se presenta en un 3% de los pacientes. Esta es aquella que discurre entre la parte de la aorta y la parte anterior de los cuerpos vertebrales, y su manera de presentar alguna afectación es si se presenta el síndrome de Cascanueces posterior. Entonces aquí tenemos algunos casos de variantes arteriales. Esta es una paciente de 66 años que presentó un infarto de miocardio, y bueno, dentro de su reanimación cardiopulmonar, ella le habían hecho unos estudios donde en una tomografía con contraste en un corte coronal evidenciaban un realce diferencial entre el polo y el resto del riñón. Esta paciente, posterior a estar más estable, le hicieron una angiotomografía coronal donde está mostrando la arteria renal principal, y al mismo tiempo con la flecha está mostrando una arteria renal polar que estaba irrigando la parte superior. A lo que ellos llegaron a la conclusión de que la paciente, previo a todo esto, había tenido la realización de una angiotomografía pulmonar, y este hiperrealce que se veía era una retención del material de contraste anterior. Aquí tenemos también un caso de un paciente de 62 años con una hipertensión refractaria secundaria a una estenosis de una arteria renal accesoria. Son imágenes de tomografía con contraste en plano de adquisición sagital y axial. Y esto es una reconstrucción también de una angiotomografía donde está mostrando la estenosis que se produce a nivel de la arteria accesoria derecho en su parte inicial, en el ósteo. Y en la cuarta imagen estamos viendo una angiografía de sustracción digital donde está mostrando la colocación del stent para el tratamiento de esta estenosis de la arteria. Acá tenemos un paciente de 76 años que había presentado un injerto fenestrado para reparación de una lesión aórtica endovascular, y este paciente presentó una fuga, una endofuga secundaria a una arteria renal accesoria. Son imágenes entonces de tomografía con contraste en un plano de adquisición sagital y axial,
Y en el plano sagital lo que estamos viendo es que hay una opacificación, como un saco del aneurisma, por fuera del injerto. En la segunda imagen lo que estamos viendo es que hay una, una visión, retrógrada del medio de contraste hacia donde sería la vena accesoria la arteria accesoria. Y en la tercera imagen lo que estamos viendo es cómo la arteria está llenando el saco que se ha presentado del aneurisma. Este es un paciente de 35 años con antecedente de un trasplante renal, donde les llamaba la atención que veían una hipodensidad en el polo superior del riñón trasplantado. Ellos entonces van a buscar la historia clínica y lo que se dan cuenta es que el paciente que le había donado el riñón a este paciente había tenido una variante arterial de una arteria polar, la cual le habían hecho pues extracción quirúrgica. Entonces lo que ellos veían en las imágenes era en una tomografía con contraste en plano de adquisición sagital, veían una hipodensidad, la cual se manifiesta en esta imagen de ecografía con un Power Doppler en una posición longitudinal. Se veía una imagen hipoecogénica, y esto es una imagen de tomografía sin contraste donde está mostrando los clips donde se hizo el sacrificio o la extracción de la arteria polar del donante. Aquí estamos viendo una variante venosa. Esta es una paciente de 54 años con una vena circuma aórtica renal izquierda. Son imágenes de adquisición axiales de una tomografía con contraste, de donde en A estamos viendo el arco ventral y en B estamos viendo el arco dorsal de una vena circuma aórtica. Bueno, dentro de las otras patologías tenemos el síndrome de compresión venosa. Esto es una patología que va a afectar básicamente la vena renal izquierda. Tiene dos subtipos, la cascanueces anterior y el síndrome de cascanueces posterior. Y básicamente lo que pasa a nivel fisiológico es que esto va a generar una hipertensión venosa que me va a generar un aumento de la presión y una lesión de las paredes venosas, generándome hematuria, y también me puede generar obstrucción, generándome un síndrome congestivo pélvico en la mujer y varicocele en los hombres. El síndrome de cascanueces anterior, generalmente lo que sucede es una compresión de la vena renal a través de la arteria mesentérica superior, y la aorta es una patología que tiene un pico entre la segunda y tercera década de la vida y afecta principalmente a las mujeres. Mientras que el síndrome de cascanueces posterior es un síndrome raro, poco frecuente, que me va a generar una compresión de la vena renal izquierda retroaórtica, es decir, es una compresión que se va a presentar entre la arteria mesentérica superior y el borde anterior de los cuerpos vertebrales. Aquí presentamos el caso de una paciente de 22 años que cursaba con hematuria y en su diagnóstico fue un síndrome de cascanueces anterior. Esto es una tomografía en un corte axial con contraste, donde estamos viendo acá la estenosis que se está presentando de la vena entre la aorta y la arteria mesentérica superior. Esta es una imagen de resonancia en secuencia SSFP, que es una secuencia de precesión libre equilibrada en estadio estacionario en un plano axial, donde también estamos mostrando la estenosis que se genera de la vena, generada por la aorta y la arteria mesentérica superior. Y en esta imagen también, que es de una resonancia en corte coronal, lo que nos quiere mostrar es la congestión y las colaterales que ha generado la vena renal izquierda. Y en la venografía convencional está corroborando esta
llenado que tienen las colaterales. Este es un paciente de 31 años con dolor abdominal y calambres, que se le diagnosticó el síndrome de cascanueces posterior. Son imágenes de tomografía con contraste en un plano axial, donde está mostrando una vena retroaórtica que está siendo comprimida entre la aorta y el borde anterior del cuerpo vertebral. Y acá en el venograma de resonancia o el convencional, lo que está mostrando es la compresión de la vena retroaórtica y al mismo tiempo está mostrando la dilatación de esta vena gonadal izquierda. Otras patologías son las enfermedades intrínsecas de la vasculatura renal, donde tenemos la estenosis de la arteria renal, que es la causa más común de hipertensión secundaria, afecta principalmente a los hombres con una edad mayor de 50 años, ocurre con una frecuencia de 1 a 5% de los pacientes y el 66% de los casos está causado por aterosclerosis que va a generar afectación del ostium o 2 centímetros por fuera del ostium. Básicamente, para hacer el diagnóstico de la estenosis, hablaba que teníamos la angiotomografía o la angioresonancia, donde podíamos clasificar la estenosis como moderada si había un compromiso del 50 al 70% o severo si el compromiso era mayor del 70%. Y ecográficamente lo que íbamos a ver era, dentro de los criterios diagnósticos directos, era que el pico sistólico de la velocidad iba a aumentar mayor a 200 o la relación entre el pico sistólico que se presentaba en la arteria renal versus el pico sistólico que se presentaba sobre la aorta prerrenal iba a tener una relación mayor de 3,5. Aquí tenemos un caso del paciente de 62 años con una hipertensión refractaria secundaria a una estenosis de la arteria renal. En este caso era una arteria renal accesoria. Son imágenes de tomografía en una secuencia de proyección máxima intensidad en corte coronal. Y estamos viendo acá una angiotomografía, una reconstrucción donde estamos viendo la estenosis a nivel del osteo, que en este caso era grave. Otra de las lesiones son la displasia fibromuscular. Esta es una enfermedad vascular idiopática no aterosclerótica que me va a afectar básicamente lo que son los vasos pequeños. Afectar generalmente las arterias renales seguida de las arterias carótidas. También puede afectar lo que son las mesentéricas y básicamente se presentan con una frecuencia del 75% afectando las arterias renales y lo que van a afectar es la porción media y distal de estas. Pueden presentarse en un 60% a nivel bilateral y principalmente va a afectar a las mujeres en relación a los hombres con una relación de 9 a 1. Se presenta más o menos entre la cuarta y quinta década de la vida y básicamente en las imágenes lo que vamos a encontrar es una imagen arrosariada del vaso, lo que hace relación a la estenosis y a las dilataciones secundarias a esta patología. Acá tenemos un paciente de 76 años con hipertensión refractaria y estenosis de la arteria renal, donde su diagnóstico fue una displasia muscular. Estas son imágenes de una reconstrucción tridimensional de angiotomografía y esta es una imagen de un arteriograma por sustracción digital convencional, donde estamos viendo la irregularidad difusa que presenta la arteria renal derecha en su tercio medio y distal con el patrón arrosariado que les comentaba, haciendo entonces el diagnóstico de una displasia fibromuscular.
Otra de las lesiones que se pueden producir son las vasculitis, las cuales generalmente van a afectar los vasos pequeños. Estas patologías van a estar asociadas con enfermedades que alteren los anticuerpos antiplasma de los neutrófilos, es decir, los ANCAs. Y aquí principalmente encontramos patologías como la granulomatosis por poliangeitis o la poliangeitis microscópica. También dentro de la vasculitis puede haber afectación de medianos vasos y aquí la patología sería la poliarteritis nodosa o también puede haber afectación de grandes vasos como la arteritis de Takayasu. También las vasculitis se pueden producir por patologías sistémicas, en este caso sería el LES, o también podemos tener vasculitis generadas por agentes quimioterapéuticos o narcóticos. Algo importante a tener en cuenta es que una de las complicaciones que pueden tener las vasculitis son los aneurismas y en aquellas patologías de afectación de vasos pequeños que se quiera estudiar los aneurismas, la angiotomografía, no va a ser la indicada porque va a tener una resolución limitada y aquí lo debemos de estudiar a través de angiogramas, como es el caso de esta paciente. Es una paciente de 61 años con un dolor en flanco izquierdo y descenso agudo de su hemoglobina. Ella tenía ya un antecedente previo de una granulomatosis con poliangeitis. Esto es una imagen de tomografía coronal. Con contraste, donde está mostrando un área hipodensa, ¿sí? A nivel del riñón izquierdo, lo que hacía relación a un hematoma perirrenal, asociada a una pequeña imagen hiperdensa, lo que generó la sospecha de que podía estar o podía ser en relación a un aneurisma. La paciente es llevada a hacer una angiografía. Esta es una angiografía de sustracción digital donde está mostrando los múltiples aneurismas que presenta a nivel renal izquierdo y además mostraba la extravasación, lo que se representaba como una hemorragia activa. Bueno, en cuanto a otras patologías son los aneurismas y los pseudoaneurismas. Los aneurismas básicamente va a ser una dilatación de todas las capas vasculares, ocurren aproximadamente en un 0,1% y típicamente se van a generar en la parte de la bifurcación de la arteria renal. Generalmente son asintomáticos y pueden presentar algunas complicaciones como son hemorragias cuando se rompen o pueden producir trombosis o también se pueden producir enfermedades embólicas. Las principales causas de las aneurismas son la displasia fibromuscular, las aterosclerosis o también algunas vasculitis o enfermedades del colágeno me pueden producir este tipo de lesión. El tratamiento básicamente va a ser en aquellos aneurismas que van a tener un diámetro mayor de 2 centímetros o aquellos que me están generando síntomas. Y los pseudoaneurismas, por el contrario, son la consecuencia de una ruptura en la pared arterial, lo que resulta en una extravasación de la sangre hacia un saco que va a estar contenido, ya sea por la adventicia o por los tejidos blandos circundantes. Las causas de los pseudoaneurismas generalmente van a ser traumáticas o pueden ser como una complicación en la anastomosis arterial de un post-trasplante o pueden ser secundarios a infección o a vasculitis. A nivel ecográfico, los pseudoaneurismas vamos a encontrar el signo típico del yin-yang, que se debe a un movimiento arremolinado que se ve a nivel del saco. Y también podemos ver un movimiento de vaivén de alto flujo que me va a generar una alteración en el ecodoppler espectral. En cuanto a la angiotomografía o la angioresonancia, lo que vamos a ver es como una protrusión a nivel de la arteria que esté afectada. Básicamente los pseudoneurismas se van a tratar cuando estas tienen una dimensión mayor de 2 centímetros y el tratamiento va a ser intervención endovascular. Aquí tenemos el caso de una paciente de 70 años que tuvo un trasplante renal.
a quien le hicieron una inserción percutánea, una sonda de nefrostomía a través del cuadrante inferior izquierdo, y bueno, le generaron un pseudoaneurisma. Esto es una imagen de ecografía en escala de grises que tiene, perdón, con Doppler, que está mostrando el signo del yin-yang en el polo superior, compatible entonces con un aneurisma. La paciente le hacen una tomografía, esto es una imagen de reconstrucción coronal en volumen rendering, y esta es una imagen, una angiografía de tomografía en proyección máxima de intensidad, donde están viendo aquí que el material de contraste parece estar fuera del vaso de la arteria renal que se ha trasplantado. La paciente la pasan a hacer un angiograma y aquí lo que está mostrando con la flecha es el pseudoaneurisma, el cual se trató con embolización espiral. Otra de las lesiones pueden ser lesiones vasculares, las cuales pueden tener una causa iatrogénica o pueden ser por un trauma cerrado o penetrante. Básicamente las lesiones renales traumáticas se van a clasificar según la escala de Asociación Estadounidense de Cirugía de Trauma, ¿sí? Y van a estar contenidas en el grado 3, el cual es donde ya hay una afectación de la vasculatura renal. Dentro de las complicaciones que pueden presentarse son los pseudoaneurismas, los hematomas, las disecciones arteriales, la formación de fístulas arteriovenosas o las trombosis arteriales o venosas. Según la Asociación Estadounidense de Cirugía, en el 2018 ellos incorporaron unos criterios diagnósticos basados en la tomografía para hablar acerca de las lesiones vasculares. Ellos decían que cuando había un pseudoneurisma o una fístula arteriovenosa, esto sí va a haber como una colección focal de material de contraste que lo íbamos a ver hipodenso en las imágenes tardías, mientras que si había un sangrado activo, lo que íbamos a encontrar era un material de contraste focal o difuso que iba a aumentar o que se iba a ver más hiperdenso en las fases tardías. Aquí se presenta el caso de un paciente de 18 años con dolor severo en flanco izquierdo y hematuria, donde posterior a un traumatismo cerrado en quien se diagnosticó un pseudoaneurisma. Esto es una tomografía con contraste en un plano de adquisición axial en fase portal, donde estamos viendo básicamente un área hipodensa a nivel del riñón izquierdo que hacía énfasis al hematoma perirrenal. En la segunda imagen lo que estamos viendo es que hay un material de contraste que está focalizado, que está más hiperdenso a nivel de la zona interpolar y hacía sospechar de que se trataba de un pseudoaneurisma, y en la angiografía lo que se muestra es el pseudoaneurisma, el cual se trató también por embolización espiral. Otras lesiones son las neoplasias vasculares o perivasculares primarias, las cuales son un desafío para los radiólogos, ya que el tratar de determinar cuál es el origen de la lesión, ya sea vascular o sea renal primaria, pues es un poco complicado. Y dentro de estas encontramos los leiomiomas, que básicamente son unos tumores mesenquimatosos benignos raros, que se van a originar de las células del músculo liso de las venas renales o de la cápsula renal o de la muscular de la pelvis renal, y básicamente van a surgir dentro de la pared venosa, desplazando las estructuras adyacentes, y pueden crecer a lo largo del vaso generando obstrucción o trombosis. Aquí presentamos el caso de una paciente de 42 años con antecedente de histerectomía por leiomiomas uterinos y adenomiosis, quien acudió al servicio de urgencias porque presentaba edema de miembros inferiores. Al estudiarse se le diagnosticó entonces una miomatosis venosa. Son imágenes de tomografía con contraste en un plano de adquisición coronal, donde se está mostrando una masa
lobulada que está afectando la vena gonadal izquierda, al mismo tiempo está afectando la vena cava inferior y también afectando la vena renal izquierda. Esto es una imagen de secuencia de resonancia en T2 axial, donde también está mostrando el compromiso de la vena renal. Se ve una masa hipointensa y también está presentando compromiso de la vena cava inferior. Este paciente fue sometido a hepatectomía y una resección de las venas gonadales renal izquierda y también de la vena cava inferior con una posterior reconstrucción. Otra de las patologías es el leiomiosarcoma. Esto es un tumor maligno invasivo que va a invadir el parénquima renal y también va a afectar el retroperitoneo. Tiene una frecuencia de 7% dentro de los sarcomas que afectan los tejidos blandos. Básicamente afectan lo que es la vena cava inferior y la vena renal. Van a tener un crecimiento exofítico, pero también pueden tener una afectación intraluminal. Y bueno, se pueden extender hacia cualquiera de la parte de vena cava o vena renal. Este es un paciente de 68 años con una lumbalgia, a quien se le detectó un leiomiosarcoma. Estas son imágenes de tomografía con contraste en un plano de adquisición axial, y este es coronal, donde está mostrando una masa retroperitoneal que se está extendiendo hacia la vena renal. Y bueno, el diagnóstico histopatológico después de la biopsia fue un leiomiosarcoma. Otra de las patologías son los hemangiomas. Ellos hablaban del hemangioma anastomosante, que es una variante reciente, que son unas lesiones benignas poco frecuentes que van a afectar básicamente la pelvis o la médula renal. Generalmente son asintomáticas, pero si estos son muy grandes, me pueden generar hematuria por la angiogénesis o también pueden producir trombosis o infartos. A nivel de las imágenes en resonancia, en secuencias T2, lo que vamos a encontrar son unas imágenes hiperintensas que van a tener un realce nodular periférico con un relleno centrípeto, principalmente en las fases tardías. Y el diagnóstico diferencial de esta lesión es el carcinoma de células claras, ya que comparten características similares de imágenes. En este patología presentaban un caso de un paciente de 28 años que fue sometido a una nefrectomía por sospecha de un carcinoma de células claras en el polo superior. Este paciente en la ecografía con Doppler lo que mostraba era un nódulo ecogénico en el polo inferior. En la tomografía con contraste en un plano de adquisición coronal en fase arterial, lo que está mostrando es un realce nodular periférico, y en esta fase tardía lo que está mostrando es el relleno centrípeto de la lesión. Y en las imágenes de resonancia T2 lo que vamos a ver es una imagen hiperintensa. Este paciente se le hizo la cirugía y cuando llegó el reporte de la biopsia resultó ser un hemangioma anastomosante. Otra de las lesiones es el angiomiolipoma, que es un subtipo de tumor de células epitelioides perivasculares. Son patologías o tumores benignos. Van a tener tres componentes básicamente, lo que es contenido graso, el componente vascular, y también va a tener músculo liso, lo cual hace fácil su caracterización en las imágenes. Tiene una prevalencia del 0,6%, donde estos el 80% son únicos y un 20% están acompañados de algún síndrome, en este caso, y el más, con el que más tiene relaciones con la esclerosis tuberosa. Y como les decía, a nivel de las imágenes, al tener tres componentes va a ser más fácil su identificación, pero un 5% de estos pueden ser atípicos, ya que solamente están conformados por uno de estos componentes. Dentro de esta patología también podemos tener complicaciones como son la afectación vascular, ya sea por
que se presentan hemorragias o pseudoaneurismas. Y estos angiomiolipomas van a ser tratados cuando tienen un tamaño mayor de 4 centímetros o cuando su complicación, en este caso un pseudoaneurisma, tiene un diámetro mayor de 5 milímetros. Aquí presentan el caso de una paciente de 56 años con dolor agudo en el flanco derecho, secundario a una hemorragia espontánea en un angiomiolipoma con un pseudoaneurisma. Esto es una angiotomografía en un plano de adquisición coronal que está mostrando una masa exofítica que contiene grasa en el polo inferior del riñón derecho, compatible entonces con el angiomiolipoma, y al mismo tiempo se veía una imagen un poco más hiperdensa, lo que sospechaban que era un pseudoaneurisma. Al paciente le hacen una angiografía donde se está mostrando el pseudoaneurisma, que también se trató con embolización espiral. Dentro de las neoplasias renales con extensión a la vena renal, tenemos que el principal es el carcinoma de células renales, donde es importante hacer la documentación de si hay compromiso o no a nivel de la vena renal o de la vena cava inferior, ya que según el Comité Americano del Cáncer, esto posicionaría al paciente en un T3, y es importante decir dónde está la afectación, ya que si por ejemplo, o sea, porque la categoriza la estratificación en A, B o C. A sería cuando hay un compromiso de las arterias renales o las segmentarias. B, cuando hay un compromiso de la vena cava por debajo del diafragma. Y C, cuando hay un compromiso de la vena cava inferior por encima del diafragma. También hacían énfasis en que es importante hacer una distinción entre el trombo mural y el trombo blando, y esto básicamente lo vamos a hacer porque hay una presencia de realce en el trombo tumoral. Aparte hay una extensión de la vena cava, va a tener presencia de grasa microscópica, y en estudios como el PET-CT va a tener una captación del agente trazador, y en imágenes de resonancia en secuencias de difusión va a tener una restricción. Esta es una paciente de 65 años con antecedente de un carcinoma de células renales, en este caso células claras, el cual tenía una invasión intravascular de la vena renal y de la cava inferior. Esta paciente le pidieron una tomografía para hacer una reestratificación. Son imágenes de tomografía con contraste en un plano axial, donde está mostrando una gran masa mal definida a nivel del riñón derecho, compatible entonces con el carcinoma, el cual tenía una invasión ya intravascular hacia la vena renal derecha. Y en el plano de adquisición coronal estamos viendo que también tiene compromiso de la vena cava inferior, que estaba pasando el diafragma. En este caso entonces la paciente tenía una estadificación 3TC. Por último, tenemos las derivaciones arteriovenosas. Como su nombre lo dice, son comunicaciones anormales entre las arterias y las venas. Son poco frecuentes, se presentan en un 0,04% y básicamente se van a presentar malformaciones arteriovenosas o fístulas arteriovenosas. Las malformaciones pueden ser congénitas o también pueden ser formadas por angiogénesis anormal, por lesiones tumorales, principalmente los carcinomas de células renales. Dentro de estos tenemos las malformaciones cavernosas, las cuales van a tener un nido donde solamente van a estar irrigadas por una sola arteria, o las circusoides, que van a tener irrigación por múltiples arterias. Y dentro de las fístulas arteriovenosas, estas pueden ser traumáticas o no traumáticas. Básicamente, dentro de las traumáticas están las causas iatrogénicas o por traumas cerrados o penetrantes. Y dentro de las iatrogénicas, un 14% va a ser generadas por las biopsias percutáneas. Mientras que las causas de las no traumáticas son consecuencias de una invasión tumoral. Las fístulas arteriovenosas van a ser generalmente adquiridas. Aquí entonces vemos un caso de una paciente de 35 años con hematuria recurrente con diagnóstico de una
malformación arteriovenosa son imágenes de tomografía con contraste en una fase arterial donde se está mostrando los canales vasculares tortuosos diminutos, ¿sí? Lo que hacía sospechar en una malformación, y en la geografía se corrobora que se trata de una malformación arteriovenosa la cual fue embolizada. Perdón, se me quedó pegado el... Y bueno, para concluir, tenemos que la evaluación de rutina en la vasculatura renal en las imágenes debe ser un componente fundamental en la lista de verificación del radiólogo, y que el profundo conocimiento de la anatomía vascular renal y sus variantes anatómicas son esenciales en aquellos pacientes que tienen una posibilidad para hacer donación renal, y también en aquellos pacientes que van a necesitar de alguna biopsia percutánea para así evitar complicaciones como la hemorragia. Muchas gracias.